Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. Hoy, accediendo a gentiles pedidos, vamos a hablar de Supertramp, una banda que a mí en lo personal me encanta, me fascina, me gustan. Son de esas bandas, vieron que te gusta desde el primer tema del primer disco hasta el último tema del último disco. La verdad que es una banda que no tiene desperdicio, o sea, de verdad que la súper recomiendo de entrada. O sea, imagínense, estamos haciendo este capítulo por esto. Y lo que me pareció interesante es algo similar a lo que hicimos en el capítulo cuando hablamos de Black Sabbath. De ahí salió la idea de poder analizar a la banda, por así decirlo. Analizar es quizás mucho decir, ¿no? Pero digamos, poder ver la historia de la banda a través de sus discos, ¿sí? Esa sería la propuesta, seguir viendo los discos, viendo quién formaba parte en cada uno de esos. No te digo la lista de canciones completas, pero destacar alguna canción que a mí me parece, y esta va a ser mi opinión, ¿no? Por supuesto, después vos capaz escuchás el disco y te gustó más otra o demás, por supuesto, pero bueno. Ir pudiendo tirar algunos datos de algunas canciones que me parecen muy interesantes. Bien, Supertramp es una banda que se funda en el año 1969, ¿sí? En Inglaterra, por el músico Rick Davies, que es la persona que va a estar desde sus inicios hasta, bueno, el día de hoy podríamos decir, porque la banda mantiene alguna actividad medio alejada, digamos, hace más de 20 años que no sacan un disco nuevo y demás, pero bueno, hasta donde yo entiendo no está disuelta oficialmente, simplemente está sin actividad, o no sé si tendrán algunos recitales que harán cada tanto, pero bueno, eso ya escapa a mí y escapa a este capítulo de este podcast, que lo que queremos es analizar la obra de la banda, ¿sí? Bien, a lo largo de toda la trayectoria de la banda, bien, van apareciendo diferentes músicos que están un tiempito y después se van y demás, pero hay una formación estable, digamos, con la cual la banda alcanza el éxito comercial y quizás también artístico. O sea, sus mejores años son con una formación estable, pero bueno, después esa formación también va sufriendo algunos cambios. Y en todo ese tiempo sacan 11 discos de estudio, aparte de algunos discos en vivo, ¿sí? Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer disco y a medida que vayamos avanzando en la trayectoria, en los discos y demás, vamos viendo de qué se trata todo esto. Bien, el primer disco lleva por nombre Supertramp, igual que el nombre de la banda, ¿sí? Lo lanza en el año 1970. Los integrantes son Rick Davies, como dijimos antes en la introducción, que es el fundador de la banda, ¿sí? Rick Davies venía de algunos proyectos anteriores, tenía el apoyo económico, por así decirlo, de un productor, digámosle, que lo impulsa a comenzar con este proyecto, y para eso reúne a estos músicos, entre los cuales están Roger Hodgson, ¿sí? Que acá tenemos los dos pilares de Supertramp, Rick Davies y Roger Hodgson. Son como el Lennon y McCartney, son como el Gilmore's Waters, son como el Sky Indio Solari, y etcétera. Podría seguir con ejemplos toda la tarde, pero no es la idea. Bueno, uno más. Jagger con Keith Richards. Una cosa así, ¿no? Son esa dupla, esas bandas que tienen una dupla ganadora, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo igual cómo se va desarrollando un poquitito esa historia entre ellos. Pero bien, ya el primer disco lo conforman ellos dos. Rick Davies en la voz y en los pianos, ¿sí? Roger Hodgson también es tecladista, así que en otros, a partir del segundo o tercer disco en adelante, se va a encargar también de los teclados junto con Rick Davies. Y Roger Hodgson también canta. Entonces se reparten la voz principal de los temas entre ellos dos. Acá sí podríamos encontrar un ejemplo, quizás, de todos los que dije antes, más al estilo de Roger Waters, David Gilmour, o de John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Que quizás cuando nombre a
los Rolling Stones, a Mick Jagger y Keith Richards, bueno, si bien ellos son la dupla y son una parte muy importante de los Rolling, son como ellos dos ahí siempre al frente y todo, que están desde el comienzo y todo lo que quieras, pero bueno, siempre Mick Jagger cantando y Keith Richards con la guitarra. Acá lo que sucede es que tenemos ya una división de la voz principal. Y, ¿para qué mentirnos? La voz es la identidad de una banda, ¿no? Después tenemos excepciones, por supuesto, cuando hablamos de, no sé, de Santana, y demás, un montón de ejemplos más, pero digamos, hablando acá entre nos, la voz es un poco lo que le da esa identidad a la música de las bandas. Y después tenemos a Richard Palmer en guitarras, que va a estar solamente en ese primer disco. Y después a Robert Miller en la batería. A Roger Hodgson, no sé si dije, pero también tocaba el bajo en este disco, tocó el bajo, guitarras acústicas y demás. Después van apareciendo un montón de otras cositas, de otros instrumentos que lo van tocando ellos o suman sesionistas, pero bueno, vamos un poco a lo principal, ¿no? ¿Qué es lo interesante de este primer álbum? Cuando hablamos de Supertramp, es una banda que a mí en lo personal me gusta mucho, porque me gusta el género, porque me gustan ellos, me gustan sus canciones, pero además porque hacen un uso excelente del saxo, ¿sí? Del saxofón. Y este disco no tiene saxo, ¿sí? Eso es un dato. Y otro dato interesante es que las canciones de este primer disco, a excepción de 2 o 3, casi que no fueron después, no las siguieron tocando en vivo, ¿sí? Eso también es otro detalle interesante para mí. Y este primer disco no tuvo mucho éxito comercialmente hablando, digamos. Vamos a hacerlo de una vez por todas. Yo destaco, de cada disco quiero ir destacando una canción que a mí en lo personal me gusta o que por algún motivo me parece interesante destacar. En este caso voy a destacar la canción Try Again, que la verdad me parece espectacular. Me parece espectacular. Sobre todo para una banda que, estamos hablando de un disco de 1970, una banda que estaba en formación, ¿sí? Prácticamente, ¿no? Recién salidita ahí del nido. Así que eso, es súper meritorio. La verdad que el disco para mí es excelente, ¿no? Quizás el poco éxito comercial responde a otras cosas, como lo que ellos lo hayan podido promocionar, el alcance que hayan tenido y demás, etcétera, un montón de etcéteras más, pero la verdad que la obra es espectacular. Bien, el segundo disco, que se llama Indelibly Stamped, es del año siguiente, de 1971. Al igual que ese primer disco, este tampoco alcanza un éxito comercial rotundo, por no decir que es un fracaso comercial. Y dentro de los miembros acá ya empezamos a tener cambios. Rick Davies y Roger Hodgson van a seguir conformando parte de la banda, pero ahora va a cambiar, mejor dicho, Kevin Kerry en batería, Frank Farrell en bajo y también teclados, y acá tenemos a Dave Withrop en saxo. El tercer disco, de este disco destaco la canción Traveled, que la verdad me parece espectacular. Ahora sí, el tercer disco, que es del año 1974, se llama Crime of the Century, y este disco sí ya lo podemos catalogar como su primer éxito comercial, digamos, ¿sí? Y además, acá se conforma la banda, ¿sí? Que va a seguir durante, te diría, la mayor parte de la conformación de Supertramp, ¿sí? Por lo menos en la época en que ellos editaron discos. Entonces tenemos a Rick Davies y a Roger Hodgson, tenemos a Dougie Thompson en bajo, tenemos a Bob Sienberg, o como se pronuncia, en batería, y aparece John Helliwell en saxo, ¿sí? O como sea que se pronuncie eso. Bien, acá me anoté canción destacadas todas, pero creo que School es una de las canciones que es más conocidas de este disco. Es un temazo, la verdad que es un temazo, así que no puedo dejar de recomendarla. Y yo en lo personal, por gusto personal, voy a recomendar Rudy, que la verdad me parece un temazo, que tiene unos... Eso es lo que me gusta de Supertramp.
Este es el ejemplo de una canción que me gusta de Supertramp justamente por el desarrollo que va teniendo la canción, ¿no? Vamos, es rock progresivo, las partes que van teniendo las canciones, cómo van desarrollándose principalmente. Si no quiero ser redundante, creo que se entiende la idea. La verdad que eso me parece fantástico de Supertramp. Bien, en el año 1975 tenemos el siguiente disco que se llama Crisis, What Crisis, que el nombre del disco me parece espectacular, el arte de tapa también, la verdad que está muy bueno. Acá tenemos la misma formación de músicos, ¿sí? Tenemos todos los músicos que nombré antes. Como decía antes, ¿no? No sé cuándo fue, hace un ratito, que dije que siempre van apareciendo igual otros músicos, pero quizás ya son sesionistas o quizás tocan un instrumento particular, pero digamos, la banda estaba conformada por ellos, por estos 5 músicos que dije antes. Este disco, por lo que pude investigar, nace un poco a raíz de una cierta presión que tenían ellos de sacar nuevo material. Entonces, lo que sucede es que usan muchos temas, canciones que habían sobrado, por así decirlo, del disco anterior, The Crime of the Century. Aún así, me parece un muy buen disco. Quizás no es de mis favoritos de la banda, pero está muy bien, está muy bueno. Y esto es algo que sucede bastante. O sea, cuando hay millones de formas, infinitas formas de hacer un disco, ¿no? Pero algo que suele suceder cuando se trabaja con una discográfica, con una productora y demás, es que un disco que tiene 10 canciones, quizás para eso se tuvo que hacer una preselección de, no sé, 30 canciones. Y después la banda o el productor en cuestión elige qué canciones van para ese disco teniendo diferentes criterios. Primero, qué canciones están mejores y después porque quizás siguen un cierto sentido lógico, estético y demás, ¿no? Quizás queremos un disco más rockero, entonces tomamos de esas 30 canciones las 10 canciones más rockeras y en el medio ponemos una balada, algo, pero digamos, eso suele suceder, ¿no? Que las bandas van dejando por ahí en el camino canciones que no se llegaron a editar, pero que quizás están buenísimas y quizás por alguna decisión en ese momento de los productores quedó afuera. Entonces, bueno, un poco al parecer ese disco un poco nace de eso, ¿no? Lo cual no lo hace menos meritorio, ¿eh? Por eso digo, o sea, simplemente es una cuestión de que son canciones que quizás, andá a saber por qué motivo se incluyeron en el otro y se dejaron afuera. Entonces fueron quedando, ¿no? La canción que yo destaco es Another Man's Woman y que me parece que está muy buena esa canción. Bien, el quinto disco es Even in the Quietest Moments, que es del año 1977. También este disco mantiene la misma formación, los mismos integrantes, los mismos músicos que el disco anterior y los que veníamos ya desde el tercer disco. Y dentro de sus canciones tiene una canción que se llama así, Even in the Quietest Moments, y supuestamente, esto es un poco inchequeable, pero bueno, supuestamente es la única canción que está compuesta por Davis y por Hudson en conjunto. El resto de las canciones, al parecer, fueron compuestas por ellos dos, pero por separado. ¿Por qué destaco esto? Porque hasta acá, si bien no lo había dicho antes, todas las composiciones estaban acreditadas a ellos dos en conjunto, ¿no? Como decía, letra y música por igual, Davis, Hudson, ¿no? Una cosa así, o la mayoría de los temas. Acá, si bien fueron registradas a nombre de los dos, al parecer están compuestas, digamos, algunas por Hudson, otras por Davis. ¿Qué empieza a marcar esto un poco? Y las diferencias que iban a haber entre ellos más adelante, ¿sí? Que, bueno, acá ya se empieza a ver. Y además se empieza a ver un poco el rumbo estético también, musical, mejor dicho, que cada uno tenía. Porque se puede apreciar que supuestamente las canciones que cada uno canta son las que ellos compusieron. Entonces ahí podemos ver la diferencia de estilos compositivos que habían entre cada uno de ellos dos. Y la canción que yo destaco es Fool's Overture, que es una canción que me parece tremenda. La verdad, tremenda. Dura como 10 minutos o más. Pero está muy buena. Está muy buena. Tiene unos climas muy interesantes. La recomiendo. Escucharla con paciencia, como siempre digo, o sea, con ganas de escucharla, no escucharla así rápido y listo. Sino, bueno, dedicarle su tiempo. Yo de hecho recomiendo que escuchen todos los discos. Obviamente, si es por recomendar, recomiendo que escuchen toda la discografía de Supertramp. Pero bueno, por lo menos estos temas que voy recomendando me parece que tienen algo ahí muy,
muy particular, muy lindo. El disco que le sigue es del año 1979 y es Breakfast in America, que es su mayor éxito comercial. Es el disco por el cual probablemente conozcas a Supertramp. Es el disco, creo que por lo menos el primer disco entero que yo escuché de ellos, y de las canciones. Tiene un par de canciones, como por ejemplo The Logical Song y Breakfast in America, que son las canciones más conocidas. De hecho, Logical Song es una canción que quizás tranquilamente puedes escuchar en la radio. A eso me refiero. Breakfast in America también. Son canciones que trascendieron, digamos, y que los llevaron a ellos a otro nivel de reconocimiento y de fama. Como te digo, es una canción que tranquilamente puedo prender la radio acá en Argentina y me va a aparecer esa canción. No es la más común, tampoco es una canción como te diría, no sé, Let It Be, qué sé yo, pero son canciones que marcan, en diferencia, en contraposición con cómo venían los discos anteriores. Este disco es su primer éxito, su mayor éxito comercial, no el primero, el mayor éxito comercial que alcanza. También tenemos a la misma formación, y algo que destaco, que a mí me parece muy interesante, quizás porque este fue, como te digo, el primer disco que escuché entero de ellos y demás, me quedó siempre la portada, el arte de tapa que tienen, que es una representación de la ciudad de Nueva York, pero hecha con distintos elementos. Tiene ahí una moza que está sosteniendo una bandeja como si fuese la Estatua de la Libertad. La verdad que está muy bueno. Y yo la canción que voy a destacar es Child of Vision, que bueno, es reconocida si conoces a la banda o si estás en el mundo del rock progresivo, que la verdad que está muy, muy buena. La parte instrumental que tiene, el solo de piano que tiene, es alucinante. Bien, y sigamos. Famous Last Words es del año 1982, es el séptimo disco de ellos y es el último disco en el cual está Roger Hodgson, ¿sí? Mantiene la misma formación, los mismos músicos, pero acá ya este va a ser el último disco de él. Este es un disco que también componen por separado, y en el cual supuestamente Rick Davies tenía una idea, Roger Hodgson tenía otra, y no logran del todo como compaginar esas ideas. Entonces, bueno, al parecer, según lo que ellos mismos terminan contando después, termina siendo un disco que no va ni para un lado ni para el otro. Sin embargo, tiene algunos temitas que me parece que... algunos temitas, tiene temazos, ¿no? Pero bueno, digamos, parece un discazo igual. A pesar de eso, a eso me refiero. Don't Leave Me Now es la canción que yo destaco de este disco. Y nada, péguenle una escuchadita. Bien, el octavo disco es Brother Where You Bound, que es del año 1985, que tiene la misma formación de músicos, pero acá ya sin Roger Hodgson. Bien. Este, en particular, es mi disco favorito de ellos. Elegir un disco favorito de una banda es algo raro, ¿no? Pero bueno, es el que tiene más canciones que me gustan, el disco que me gusta de principio a fin. Destaco mucho la canción que le da nombre al disco, Brother Where You Bound, que es una canción de como 16 minutos, que ellos ya la tenían como compuesta hace un tiempo, no había entrado en el disco anterior, tenían una versión más corta. Para este disco ya lo hicieron más larga y con un montón de pasajes instrumentales y un montón de unos puentes enormes. Bueno, está buenísima. Y yo después destaco Cannonball, que me parece un temazo, realmente Cannonball para mí es un temazo, y Better Days, que también está muy bueno. Y como nota de color, yo no sabía esto, pero bueno, en esta canción, Brother Where You Bound, una de las guitarras, o si no es que todas, las graba David Gilmour de Pink Floyd. Así que muy interesante ese dato. No lo sabía yo. Así que bueno, ahí mi disco favorito de ellos, así que interesante. Después, el noveno disco es Free as a Bird, del año 1987, que tiene la misma formación de músicos que teníamos en el disco anterior. ¿Sí? Este disco es 2 años después que el otro. Entonces esto ya sin Roger Hodgson. Acá ya se nota, quizás esto es como, bueno, como cuando en Pink Floyd se va Roger Waters. Es algo para mí, y doy el ejemplo porque Pink Floyd es más conocido quizás, o la historia es más conocida de ellos.
quizás es más probable que conozcas después las carreras solistas de ellos, porque han venido acá a la Argentina, o porque más o menos las conocemos, son personajes muy, muy famosos. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? La esencia de la banda quizás en esencia sigue siendo la misma, pero bueno, ya no es lo mismo porque hay un cantante que no está, pero hay otro cantante que sí está, entonces no es lo mismo que se haya ido otro de los músicos. Así que bueno, es interesante el Supertramp con Roger Hodgson y después de Roger Hodgson. Roger Hodgson se va para empezar con su carrera solista, que la verdad que está muy bueno, está muy buena la carrera solista también, tiene cosas muy interesantes y ha alcanzado su nivel de éxito también con su carrera solista. Después ahí empiezan algunos quilombos también, porque al parecer habían conflictos legales, porque Supertramp seguía tocando o quería tocar las canciones que también había compuesto Roger Hodgson, y al parecer este chabón no quería. Entonces habían algunos problemas. Al principio empezaron sin tocar esas canciones y solo tocaban las canciones de Supertramp que había compuesto Rick Davies, pero bueno, después se quedaban cortos en los shows, no cortos de material, pero bueno, quizás habían grandes éxitos que había compuesto Roger Hodgson que no podían tocar y demás. Este disco, Free as a Bird, es un disco un poquitito más pop, ¿sí? Del cual yo destaco la canción Thing for You, que me parece una muy linda canción, la verdad que sí. Y después tenemos, en el año 1997, o sea, 10 años después, acá ya también vamos viendo, ¿no? Por eso me parece esto interesante ir viendo los discos. Porque acá ya vemos 10 años entre este disco y el otro, ¿sí? 10 años es un montón de tiempo. Y acá tenemos a Rick Davies también, a Helliwell también en el saxo, a Sienberg en la batería también, pero bueno, acá está Cliff Hugo en el bajo y Mark Hart y Carl Bergen en guitarras. Entonces acá ya tenemos variaciones. El bajista también al parecer se va por algunos temitas así un poco de que, supuestamente, o por lo que yo pude investigar, de también algunos conflictos con respecto a, bueno, che, estamos tocando las canciones de Roger Hodgson no quiere, bueno, un poco al parecer fue por algo de ese tema. Y por último llegamos al disco número 11, que lo lanza en el año 2002, que se llama Slow Motion, que tiene la misma formación que el disco anterior, que el de... que no dije cómo se llamaba, que era Some Things Never Change. Y la verdad... pará, y de Something... Qué apurado, che, no dije nada. Something Never Change, la canción que recomiendo es You Win, I Lose, que me parece un temazo. Yo a Supertramp lo descubro, no sé, lo conozco hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando uno escucha bandas que todo el material que ellos grabaron en estudio es del año 2002 para atrás. Entonces yo cuando descubro a esta banda, no sé, en el 2010 ponele, y que me empiezo, o que quizás en el 2015 y que la empiezo a explotar en el 2015, ponele, sí, 2016. Claro, ya todos los discos, si yo no lo escucho en orden, no sé de qué disco es de qué canción es cada disco. No tengo tanta idea de eso. Sobre todo antes que era más chico y capaz no le daba tanta bola al tema de los discos. Me prestaba más atención a las canciones, ahora quizás no tanto. Entonces esta You Win, I Lose es una canción que a mí siempre me gustó. Siempre me gustó, me parece tremenda canción. Y bueno, es eso, es interesante saber que es sin Roger Hodgson y que es muy posterior a todas las demás, ¿no? Que es del año 1997 el disco. Así que bueno, el último disco, el disco número 11, que es Slow Motion, que es del año 2002, y que la canción que yo destaco es Dead Man's Blues, que me parece una tremenda canción, la verdad que está muy buena. Bien, y hasta acá un poco de la historia de Supertramp a lo largo de sus discos, de sus formaciones y demás. La verdad que me parece interesante abordar la historia y la carrera de una banda, de un artista así, porque se pueden ver muchas cositas, ¿no? Vemos los discos que hay después de la salida de Roger Hodgson, que es un miembro fundamental en la banda, entonces vemos lo que había primero con él y lo que hay después sin él. Vemos como en el primer disco, en el segundo disco, quizás la banda todavía estaba encontrando su estilo, todavía estaba encontrando sus músicos, no tenían la formación más estable y demás. Y vemos qué pasa después del primer disco, que es un éxito, el disco que viene después. Es como que hay muchas cosas que podemos analizar. Así que
Te invito a que, si no conoces mucho la banda, le des una oportunidad, lo escuches, esto con calma, con buenos auriculares o unos buenos parlantes. Y que después, cualquier cosa que quieras comentarnos, puedes dejarlo acá abajo en YouTube, en los comentarios. Y nos estamos viendo la próxima entrega de Música al Paso. Y si te gusta este tipo de videos, por supuesto, decinos. Y si querés que agarremos alguna banda en particular, también. Así que bueno, nos vemos.